Hola, buenas tardes, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Pues es martes 12 de enero y seguimos hablando del Chapo. Parece que el Chapo es la figura, ¿eh? Y bueno, pues hay muchas versiones. Ya apareció un video donde entra la Marina y mata a todos los que estaban allá. O sea, de cuenta que es una de estas películas que están ahorita en la cinematografía de Rápido y Furioso, donde llegan así. ¡Prrr! Yo no entendí por qué disparaban para todos lados. Si los podían haber atrapado, si ya tenían ellos la información, ya sabían dónde estaba, dónde se encontraba, ya lo habían localizado, no había necesidad de matar. Podían haber salido limpios. El Chapo llevaba una pistola, podía haber matado a los dos federales y no lo hizo. O sea, cosas que son muy extrañas. Pero lo de la Marina sí se veía como mucha violencia, ¿no? Yo cuando empecé a ver ese video con Carlos Loret de Mola, decía yo, pues se les pasó la mano. Porque, pues, que los atacaron y si los hubieran atacado o no los hubieran atacado, pues no de esa forma asesinarlos o matarlos o masacrarlos. Pero en fin, lo más importante es que el Chapo fue aprendido. Ahorita ya hay cada quien tiene su propia versión de qué era lo que había sucedido, de qué era lo que había pasado, de que Sean Penn y Kay del Castillo son los responsables o los culpables. Yo ahorita platicaba con Juan Velázquez y le decía que cuando pues llegan, yo los estoy viendo llegar al aeropuerto, Sean Penn en un avión privado con Kay del Castillo a Guadalajara, pues es la locura en el aeropuerto. ¿Por qué es la locura? Porque Sean Penn es un monstruo sagrado de los Estados Unidos en materia de cinematografía. Y Kay del Castillo, bueno, pues obviamente que ya dejó pues no sé si el anonimato que podía haber tenido aquí en México, pero ya es una artista de carácter internacional. ¿Qué pasó? Bueno, pues que era muy fácil seguirlos, a dónde iban, a qué venían. Venían de descanso, venían de luna de miel, venían a tener relaciones sexuales así en algún lugar oculto, no sé. Digo, si venían 2 estrellas, la primera pregunta es, ¿a qué vienen a nuestro país? Ah, pues venimos de turistas porque queremos irnos a meter a un lugar así inhóspito, allá en la sierra, ¿verdad? Para tomar fotografías de lo que es este México tan lindo. O sea, ¿cómo el Chapo, que bueno, pues según Forbes, uno de los hombres más ricos en el mundo, el rey de la heroína, el que maneja el narcotráfico en este país, el que se fugó de una cárcel de máxima seguridad de Almoloya? Con ese túnel, el señor de los túneles demostraba que hacía posible lo imposible y al revés, hizo imposible lo posible cuando se está entregando por el ego, por la vanidad de vanidades pudo haber sido, ¿no? El que, bueno, pues se pone en contacto con Sean Penn y con Kay del Castillo. Y yo me pregunto, Kay del Castillo sí pudo ponerse en contacto con ellos y el ejército no sabía dónde estaba, y la Armada no sabía dónde estaba, y la Policía Federal no sabía dónde estaba, la DEA no servía para maldita la cosa y el FBI tampoco. Por favor, ¿cómo es posible que Kate se echaba ahí sus mensajitos y le ponía bella y el otro, ¿qué es eso? O sea, caímos así como en lo frívolo. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué aconteció? Y después su mami, cuando le preguntan, ¿ya vio que detuvieron a su hijo? Sí, así Dios lo quiso, y pues ya ni modo, ¿no? Ya Dios lo quiso, pues ya ni modo. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué pasó en esos 6 meses? Porque él se evade el día 11 de julio. Y el 2 de octubre ya los tenía a Sean Penn y a Kay del Castillo en la entrevista de Rolling Stone. No entiendo. Digo, tan rápido le entró la locura de que quiero ser una estrella cinematográfica. No, hombre. Si usted ayer se metió a Kiosco, en Kiosco podía usted ver los periódicos chinos, no necesita usted hablar chino, pero en la primera plana, con todos los ideogramas de los chinos, aparecía la foto del Chapo. Digo, mundial. El cuate era mundial, punto. ¿Qué era peligroso? No era peligroso, que era un delincuente, que no sé cuántas cosas. Ayer entra a un colegio el secretario de Educación y en esta primaria dice, no hagamos una apología del Chapo, ¿no? No es la forma de que deben de vivir nuestros niños ni nuestros adolescentes. Pero no es que se haga una apología, es que, bueno, pues ya era un hombre espectacular el haberse fugado de penal de máxima seguridad, el de Almoloya. ¿A dónde?
pues regresa nuevamente. Y regresa nuevamente por, por tonterías, porque no lo habían aprendido, no lo habían detenido nunca. A ver, ¿se acuerda usted que por ahí del 13 o 14 de julio yo le platicaba que, bueno, pues el Chapo lo más sencillo es que pues a lo mejor se quitaba las cejas, o se quitaba el bigote, o se rapaba, o se ponía una de esas mechas que traen los jóvenes ahora sí que toda estruendosa y rizos por todos lados, o hacía algo más sencillo, se disfrazaba de mujer y se venía a vivir a la Condesa y podía vivir maravillosamente mientras no tocara nada, que fueran sus huellas dactilares, que aparecieran sus huellas dactilares en la credencial del INE, por ejemplo, pues lo alcanzo a entender. Pero, ¿qué pasa o qué sucede cuando la seguridad mexicana, la inteligencia mexicana, y estoy hablando ahí de la Armada y el CISEN y todo, dijeron, está en Argentina? Y viene un comunicado de Argentina que no está el Chapo. Ah, no, está en Brasil. Viene un comunicado de Brasil que no está tampoco el Chapo. Ah, está en Uruguay. Viene un comunicado que no está. Yo me pregunté, ¿a poco llegaba el Chapo con su pasaporte? Porque las respuestas fueron inmediatas de que no habían llegado a su territorio, pues si nunca había salido de aquí. Se había quedado, obviamente, en un sitio que dominaba y conocía perfectamente. Pero en ese sitio que dominaba y conocía perfectamente, que pudo haber vivido muchos años, pues parece que le ganó el ego, y con una cosa tan trivial para un personaje de lo que representaba el Chapo, pues ya lo aprendieron. Lo más importante es que ya está en la cárcel. ¿Qué sucedió por parte del gobierno? Era como una fiesta nacional. Yo cuando vi que se abrazaban todos, la procuradora, el secretario de la defensa, el secretario de gobernación, el famoso tuit, ¿cómo sale? Porque pues cuando saca el tuit el presidente, a Osorio Chong le hablan de que tenían un comunicado urgente, le dicen, ya, atrapamos al Chapo. Bueno, pues esta era la fiesta, ¿no? ¿Cuánto costó eso? Lo que haya costado, dice, no importaba. El dinero era lo de menos. Era la imagen de México, era la imagen del presidente. Una carta del New York Times donde observaba 3 puntos. Uno de ellos era lo del Chapo. Lo del Chapo ya está resuelto. Ya, con eso pareciera como que cambió la vida. No es cierto. Estamos a $22 por barril de petróleo. Nunca habíamos estado tan baratos, ni tan bajos. Pero parece que se nos olvidó. El dólar ya es mayor de edad, pero va con rumbo a los 20 años. Ya llegó a los 18 y todo el mundo dijo, bueno, pues ahí vamos, ahí vamos. Y ayer nos dijeron que estamos creciendo. Pues yo no sé quién está creciendo, pero en mis bolsillos no se está reflejando nada de lo que está creciendo y de lo que está sucediendo. Vendimos 5 millones de automóviles al extranjero, principalmente a los Estados Unidos. Obviamente rompemos una marca, estamos maravillados. No es cierto, alguien dijo, no, fueron 3.400.000, pero 5 millones es obviamente lo que vamos a vender este año. ¡Qué bueno! Eso va a generar más dinero que el petróleo. ¡Qué bueno! Pero la otra pregunta, y esto es lo que me molesta o me irrita, es ¿y por qué no se refleja en mis bolsillos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues ahí están las 13 reformas o 12 reformas que, bueno, pues las han cantado todo el tiempo y que esto se va a reflejar próximamente en nuestros bolsillos. Es el momento que no llega, ¿eh? Pero vamos con esta reforma, bueno, pues no sé cómo decirle, la de las telecomunicaciones, pues parece que ahí se quedó. La de educativa, pues fue una reforma, pues yo diría que para el empleo. Los contenidos no fueron alterados. A ver, ¿qué hacen los españoles? ¿Qué hacen los japoneses? ¿Qué hacen los ingleses? ¿Qué hacen los estadounidenses? Cada 5 años reconsideran los contenidos y los actualizan. Y nosotros estamos en los mismos contenidos de cuando yo era niño, que es la prehistoria, de que todo me lo tenía que aprender de memoria para poder pasar de año. Entonces, hay falta una reforma educativa. Pero bueno, vamos a hablar hoy del Chapo. Mañana ya le hablo de otra cosa. Ya mañana ya vamos a la etapa del Papa. Ya. Michoacán está muy contento Silvano porque pues va a llegar el Papa. En el Estado de México pues, está muy contento también Erubiel. En el Distrito Federal Mancera. El presidente de la República le va a hacer una recepción como jefe de Estado y después como líder pastoral, porque además no va a hablar de política. Pero el Papa nunca habla de política, ¿no? El Papa, aún siendo jefe de Estado,
pues vienen una visita de tipo pastoral. En esos 5 días, ¿cuántas personas van a ver al Papa? Un gran número. Pero a mí el arzobispo Rugarcía me dejó sorprendido cuando dijo que los boletos se los iban a regalar a los mejores, porque hay mucha gente solicitando los boletos para poder asistir a los eventos donde va a estar el Papa, y los va a estar entregando las congregaciones y todo esto del arzobispado y lo demás, pero se los van a entregar a los mejores. ¿Quiénes son los mejores? ¿Ustedes de los mejores? Pues si no es usted de los mejores, no le van a dar nada, ¿eh? Aquí hay un excluyente en la Ciudad de México, por lo menos. Aquí en el Zócalo capitalino se le entregarán las llaves de la ciudad por parte de Mancera, y usted puede ir sin boleto. Los que lleguen, bueno, se puede ir a dormir un día antes si quiere y quedarse ahí. No sé cómo le van a hacer para hacer sus necesidades fisiológicas. Yo creo que les van a poner ahí algunos sitios, algunos lugares. Y bueno, pues ya por lo menos vieron al Papa. No se necesita boleto, no se debería necesitar boleto en ningún lado. Recordemos cuando vino el primer Papa, esa visita que hizo y ese viaje de la Ciudad de México a la Ciudad de Puebla, 105 kilómetros de autopista llenos de los dos lados de una cantidad innumerable de personas que nada más querían ver pasar al Papa. Lo único que se le pidió al Papa es que no pasaran de 30 a 40 kilómetros por hora para que la gente lo viera, porque no iban en un papamóvil. Entonces, vamos a hablar del Papa, pero hoy concluimos con el Chapo, porque pues mañana pasamos a contarle otras historias o a platicarle historias diferentes. Hoy vamos a platicar con nuestros amigos que nos acompañan sobre todo lo que ha pasado con el Chapo desde el día 11 de julio. Ya sabe usted que dentro de la libertad de expresión del programa pueden decir lo que ellos crean conveniente, y a lo mejor que tengan una visión diferente de lo que hemos visto a través de la televisión, de lo que hemos escuchado en la radio, de lo que hemos visto en los periódicos, sobre todo en aquellos que son de circulación nacional. Nos acompaña el abogado Juan Velázquez. Juan, un honor, mucho gusto. El Chapo, ¿qué es el Chapo? ¿Qué pasa con el Chapo? ¿Por qué estamos enchapados todos? Pues porque se le ha dado el calificativo del narcotraficante mayor que ha habido en la historia de este país, y por sus 2 fugas de 2 diferentes cárceles de máxima seguridad, que pues sí de a tiro lo colocaron en una pues digamos que presentación novelesca, porque pues fugarse de dos prisiones 2 veces y de máxima seguridad, pues es la primera vez que sucede. Es la primera vez que sucede, y que sucede con la misma persona. Entonces yo creo que todas esas historias son las que lo han hecho mediáticamente pues, famoso. Muy bien, también nos acompaña el día de hoy el abogado Edgar Sánchez Magallán. Edgar, mucho gusto, bienvenido. Hola Nino, gracias por la invitación y además por estar al lado de buenos amigos como Juan, como Elías Polanco. Mira, yo no sé si estamos enchapados o no, pero Marcos Kaplan, cuando se fugó del Centro de Reclusión Preventivo Oriente y lo hizo a través de un helicóptero hace muchas décadas, fue novelesco y pasó a la historia. Pero esta ocasión, este joven peligrosísimo se fugó de 2 ceferezos de alta seguridad, pasa a la historia denostando al sistema penitenciario mexicano. Ese ya no es un tema que hay que tocar. El hecho es que ese joven está guardado. El señor Joaquín Guzmán Loera, que está endiosado porque es uno de los hombres más ricos en función de su ilícita actividad. Déjame tocar un tema que no han tocado los medios nacionales, que tiene que ver precisamente con quien le auxilia, con quien le ayuda, con quien lo encubre. Con estas 2 personas que en último de los casos tú mencionaste, que novelescamente llegan a la ciudad de Guadalajara. Para que puedan entrar estas 2 personas, una de origen netamente norteamericano y otra mexicana,
y No. además norteamericana. Ya es Mexicana estadounidense. y además norteamericana. Tiene porque las dos tiene nacionalidades. Tiene que firmar una forma migratoria, derecho migratorio. Y entran no para hacer negocios, esto es quid en el tema, para los efectos de su responsabilidad. Son encubridores, Nino. No importa que hayan venido a hacer una cuestión de negocios, porque si lo hubieran declarado así en la forma migratoria, entonces sí tuvieran la posibilidad de realizar esto. No, no lo hicieron así. Esto debe ser algo que la Procuraduría General de la República debe investigar. Es una línea de investigación con el Instituto Nacional de Migración. Y como consecuencia... Además hay una lista negra en los Estados Unidos. La FAPO tiene una lista negra en donde aparecen quiénes son los personajes con los que no puedes llevar a cabo una negociación, y ellos vinieron a hacer una negociación. ¿Dónde la hicieron? En el territorio mexicano. ¿Qué Así legislación es. se aplica? Prohibido por los gringos. Claro. Prohibido por los gringos esa negociación. No importa si es prohibido o no. Ellos son estadounidenses. Sí, claro. Pero es prohibido también por la legislación mexicana. Claro que en último de los casos no pueden ir en contra de actividades de orden público, ¿me explico? Y un sujeto que tiene una orden de aprehensión, cualquier persona que tiene conocimiento de eso, es copartícipe si no tiene excluyente de responsabilidad. Muy bien. También nos acompaña el día de hoy el académico, el abogado Elías Polanco Praga. Elías, mucho gusto, bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto en estar aquí en compañía de los amigos. La figura del Chapo ha trascendido en todos los círculos sociales de México. Será, pues, criminal, como lo ha llamado el presidente, será una persona que se dedica a actividades ilícitas, pero es una figura. Y precisamente el haber sido figura fue lo que le llamó la atención al artista del Castillo de tomar ella la iniciativa de comunicación, estableciéndole que lo admiraba, y ante esa admiración que prefería tratar con él que tratar con el gobierno que dice mentiras, y todavía agregó, aunque sean dolorosas. Muy bien, ante eso comienza el contacto. Pero ¿qué sucede? ¿Qué influye en el Chapo? Ser protagónico. Le traiciona el ego y quiere figurar más. Que su vida se dé a conocer, que sepan sus actividades. Ante ello, comienzan las relaciones para un filme. Esto que se realiza y luego la entrevista, para concretar en este momento, dio pie para la captura. El seguimiento que se le hizo al abogado que contactó directamente al artista. Entonces, mediante eso, al hacer un operativo hacia él, van llegando a que se iba a realizar una entrevista. La entrevista se realiza, pero no personal, sino por medios electrónicos. A mí me preocupa mucho que Kate del Castillo haya logrado lo que no pudo la inteligencia mexicana, lo que tampoco pudo la inteligencia de los Estados Unidos, que estaban ofreciendo $5 millones por cualquier información sobre el Chapo. ¿Cómo es tan fácil y tan sencillo decir, quiero ir a ver al Chapo? Y entonces el abogado dice, ahorita te lo consigo. No, a ver. No, a ver, no. A ver. No. Querría primero aclarar algo que mencionó Edgar respecto de aquel Kaplan que se fugó de Santa Marta a Catitla, de la penitenciaría, no de un reclusorio. Así es, perdón. Y que se llamaba Joel David, y que conozco esa historia porque yo era parte de esa defensa, de Joel David Kaplan, que se fugó en un helicóptero en Santa Marta, Catitla, la penitenciaría. Bueno, esa es una historia. Y que se pudo fugar por un dato curioso, a ver, aunque no tenga mucho que ver con el Chapo. En aquellas épocas, el entonces regente de la ciudad, alguno que fuera, había ido sorpresivamente a la cárcel de mujeres y había detectado irregularidades y había advertido que volvería, y en una de esas a la cárcel de enfrente, que era la de los hombres, Santa Marta, Catitla.
Y en aquellas épocas la policía del Distrito Federal estrenó su helicóptero, un helicóptero. Y Kaplan se fugó en tanto un helicóptero que tenía los colores de la policía y en tanto unos guardias que estaban advertidos de que en cualquier momento llegaría el regente de la ciudad. Los guardias y en aquella época pensaron que era el regente de la ciudad llegando en su helicóptero en una visita sorpresiva. Y desde el momento en que vieron el helicóptero, tocó tierra y despegó con Kaplan y un compañero de celda que se llamaba Carlos Contreras y desapareció, transcurrieron cronometrados 10 segundos. Y por ese motivo se le llamó mundialmente la fuga de los 10 segundos y después hasta fue motivo de una película por un protagonista de aquella época que se llamaba Charles Bronson. Bueno, si nosotros vamos a San Francisco y visitamos la prisión de Alcatraz, lo primero que nos enseñan es cómo 3 presos y en aquellas épocas se fugaron de esa prisión de altísima seguridad. Esa fuga se volvió una leyenda. Como una leyenda entonces se volvió la primera del Chapo de esa prisión de máxima seguridad y luego, para peor, una segunda fuga de otra prisión, la primera de Puente Grande en Jalisco y la segunda de aquí de Almoloya, del Altiplano. Entonces, ahora, ¿por qué es que Kate del Castillo y etcétera se pudo contactar? Pues por el abogado, por los abogados, por las gentes que estaban cercanas al Chapo, de la confianza del Chapo, y a las que el Chapo les encomendó que se pusieran en contacto con ella, y para que entonces por ese contacto ella accediera al Chapo, lo cual no sucedía con las autoridades, obviamente. No es que la seguridad mexicana haya fallado, sino que hubo un vehículo de comunicación directo de Joaquín Guzmán Loera para el efecto de poder ser localizado por Kate del Castillo. Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que ustedes digan. No falló la seguridad mexicana, no falló, ¿verdad? La inteligencia mexicana no falló. El 2 de octubre sucedió eso. ¿Y ellos no estaban enterados? El 2 de octubre sucedió eso. Claro que estaban enterados y claro que tenían que haber estado informados. Carlos Alberto Pérez Cuevas, consejero nacional del Partido Acción Nacional. Mucho gusto. Muchas gracias, Nino. Yo creo que sí estamos totalmente enchapados y yo creo que es un asunto que se da conforme a la cultura mexicana, a la idiosincrasia. Y lo digo porque al final de cuentas, al Chapo, y coincido totalmente con el abogado Juan Velázquez, pues le han creado una figura. No es nuevo, digo, en el país quizás es algo nuevo, pero casi nos estamos enfrentando a aquella historia colombiana de Escobar, donde había una relación muy directa y muy cercana con diversos sectores y donde se creó todo un mito. ¿Por qué lo digo? Cárceles de seguridad federal, y admito que una fue dentro de un gobierno panista como tal, pero esto no tiene que ver con gobiernos, al final de cuentas tendría que ser instituciones del Estado mexicano indistintamente de quién gobierne, y al final se fugó. Y seguro ahí hubo corrupción, y seguro ahí hubo acuerdos, y seguro ahí alguien supo la ruta y participaron de dentro de ese penal y de fuera, por supuesto. Y en el último, un penal de seguridad federal donde las cámaras no funcionan, donde ya no había un seguimiento puntual a los audios que estaban en ese momento establecidos como un asunto de no descuidarlo ni un segundo. Digo, eso lo dijeron después la procuradora y lo dijeron todo el mundo. No funcionaba el penal, entonces no era un penal federal de alta seguridad. La circunstancia del Chapo ahora se da pues en una serie de especulaciones, y a los mexicanos nos gusta especular y se ponen un sinfín de temas, pero yo al menos coincido con lo que tú dices, y no es muy extraño que de la noche a la mañana le haya salido esa vena actoral y diga, ahora háganme una película. Pues no tiene 5 años en... Perdóname, los españoles ya estaban con los derechos para hacer películas. Aquí la diferencia es que con Kate del Castillo la película iba a ser película autorizada por el Chapo. Las otras no iban a poder decir eso. Pero ya los españoles ya estaban entrados en gastos diciendo, queremos hacer la película porque es una historia, es una leyenda este cuate. Que de alguna manera es lo que da para el debate profundo, y yo creo que también en el aspecto jurídico. Yo he escuchado tesis de algunos que defienden, ¿no? Bueno, es que ellos en su calidad de actores y demás se presentaron con él, entonces no tienen un delito. Bueno, si hiciéramos un análisis
irrestricto, quizá encontraríamos por lo menos una vena de investigación para que se determine hasta dónde alcanza la responsabilidad y los supuestos acuerdos. Yo creo, pienso y estoy seguro que ahí no hay casualidad. De pronto es muy extraño que todo esté muy tranquilo. Tampoco coincido en esas teorías que de la noche a la mañana lo sacaron para decir, acallemos al dólar, acallemos la inseguridad. Claro, No, no. tampoco. Porque además en un aspecto, como lo decía de los eferesos, que difícilmente se puede decir que sean centros de seguridad, la realidad es que muchas veces, y creo que en general la experiencia así lo ha dictado, han sido más golpes de suerte que a veces coinciden increíblemente con otras. Ya tocaste el tema, golpe de suerte, ¿cómo lo atrapan? ¿Cómo lo atrapan? Claro, aparentemente se fuga en el mismo asunto que ya conocen todos con sus túneles. No. Está un arma ahí que él nunca usó. Sí. Nunca jamás se defendió en la última etapa. Yo digo que de pronto... No, pero espérame, lo atrapan por el exceso de velocidad. El vehículo que a se- la Barbie, claro. cuando Genaro García Luna dijo que había sido por la investigación que se había llevado a cabo, dijo, ni madres, me agarraron por exceso de velocidad. Sí, sí. El vehículo que robó lo detienen los federales sin saber quién es, según la No narrativa sabían, que no tenían ni expresan. idea, pero no tenían por qué tener idea, porque supuestamente lo estaban buscando en un lugar donde ya lo tenían localizado y donde lo tenían atrapado. Pero si era un operativo perfectamente armado, todos los que en él participaban deberían de saber fisonomía, rasgos, características, en fin, una serie de elementos que no permiten que quedara al azar, ¿no? Bueno, lo detiene por exceso de velocidad. Alan Adame, secretario de Estudios del Partido Acción Nacional. Mucho gusto. Querido Nino, muy buenas tardes. Un saludo a mis compañeros de la mesa. Y como siempre, bueno, pues un honor estar en tu programa, Nino. Pues mira, yo creo, si bien, como ya lo mencionaban, esta recaptura del Chapo no es una estrategia mediática del gobierno federal para distraer la atención, sí le cae de perlas en un momento clave en el que la economía está en uno de sus peores momentos, prácticamente estancada, con un dólar en niveles históricos de 18.25, como llegamos hace unos minutos, también donde el precio del petróleo cae a $22, por debajo incluso del costo de producción, que es de $23, donde, bueno, pues la aprobación del presidente, por ejemplo, está en sus niveles más bajos, abajo del 40% de aprobación. Sin lugar a dudas, por eso este circo mediático del Chapo le viene muy bien al gobierno federal y además promoviéndolo como es. La prueba más clara es que la presentación del Chapo la hicieron en horario estelar, en prime time, tuvieron que pues detener prácticamente la nota todo el día para poderlo presentar en el horario de López Dóriga y bueno, eso es muestra clara del show que hace el gobierno federal con este tema. Lo que sí te diría, Nino, para mí la historia del Chapo es un capítulo dentro de una historia de corrupción, de privilegios, pues sobre todo pues es una prueba más de la crisis que enfrentamos como país en este tema y que se suma por supuesto a la Casa Blanca, a la Casa de Nixtapan de la Sal, en Malinalco, en toda esta historia de contubernio del gobierno con pues ya sean instituciones, organizaciones de la delincuencia organizada o pues fomentadas desde las mismas autoridades. Oye, el Chapo se fugó con ustedes también, se fugó con Fox Se y fugó lo con inauguró a Fox. La verdad es que hay que contextualizarlo. Efectivamente fue en una administración del PAN, ¿no? Pero venían pues prácticamente manteniéndose la estructura a nivel nacional. Tenía menos de un año de haber entrado Fox a la presidencia de la República y tras 70 años del PRI en el gobierno, bueno, pues creo que en tan pocos meses no iba a... O sea, Fox estaba dormido. No, yo creo que más bien era presa de pues una estructura que seguía funcionando y que pues con el paso Puta, del qué tiempo se iba vergonzante que digas eso de Fox. Todo el mundo se imaginaba que era así como el cambio. No, digo, esa Y no es historia una de los 15 minutos, trivialización pues lo no. que está señalando. Lo que- 70 años. lo que yo te un diría, año, Nino- no es cierto. El compadrazgo de Fox con este sujeto Pues- era claro. Ok, Se le fue a Fox, punto. efectivamente, Punto. yo no estoy diciendo que no se le haya ido a Fox. Sí, O sea, lo se que le estoy fue a Fox. diciendo es que es 70 una años estructura previos, operativa que funcionaba. Y digo, pareciera, ahora que estaba hablando de trivialización, pues que se le olvidan que durante los 8 años que estuvo preso, pues en su momento el Chapo, en las administraciones del PRI, se celebraban fiestas dentro de su celda, era igual privilegiado al interior, y tan es así que, bueno, pues está por ahí la historia claramente señalada de Dámaso López, que era su jefe, era el jefe de seguridad del reclusorio en ese momento y que terminó siendo operador del Chapo Guzmán abiertamente como un jefe de plaza. Así que, bueno, pues esa trivialización yo no la veo. Por último, Nino, me gustaría decir y señalar que pues la recaptura parece que tapa o parece que hace que se olvide pues todo esto que ocurrió y que llevó a la fuga.
Te diría que pues no queda claro qué pasó, por qué se desatendieron los protocolos de actuación en su momento, por qué se desactivaron los sistemas de monitoreo, el tema de los brazaletes, el tema de... Porque había la mucho revisión dinero, eso ya se subterránea. dijo, eso ya se Efectivamente, dijo. Pero hoy debería el gobierno federal de estar apostado a aclarar esa historia, aclarar el ridículo internacional y el daño a la imagen de México, en lugar de querer vender a la historia del Chapo como si fuera reflejo fiel de un sistema sólido y eficiente de seguridad cuando no lo es. Juan Velázquez. A ver, yo creo que es injusto atribuirle la fuga del Chapo una primera vez al señor presidente Fox y una segunda vez al señor presidente Peña. A mí me parecería como que los señores presidentes pues están más allá del Chapo. En tanto que hay un sistema penitenciario que dice que debiera funcionar, encargado a otras autoridades. Desafortunadamente ese sistema penitenciario sí se fue descuidando en tanto recortes presupuestales, pues debidos precisamente a lo que Alan dice de si el petróleo y de si, bueno, etcétera. Lo clásico mexicano de que ahogado el niño se tapa el pozo y entonces pues ahora que ya se fugó y bueno que se fugó por segunda vez y entonces para que si haya las cámaras suficientes para que entonces funcionen, para que bueno, todo lo que debió de haber sido y que no fue. Sí creo que la recaptura del Chapo sea indudablemente un éxito que no entendería yo por qué debemos regatear. Sí entendería también que precisamente porque es un éxito, pues se aproveche y en horario estelar, pues es un éxito. Y sí estoy absolutamente convencido de que esa detención, más que por suerte, sí, por suerte quizá al final, pero se debió a una labor de inteligencia, particularmente de la Secretaría de Marina, en colaboración con el Ejército Mexicano, pero sobre todo la Secretaría de Marina, que se dio cuenta de que si la señora del Castillo, pero que si entonces el actor, pero que si entonces el abogado los había contactado y para una película y en fin. Kate del Castillo. Yo aquí quisiera recordar algo que oí de un viejo policía hace más de 45 años cuando empezaba yo mi práctica profesional y que en este caso se cumplió religiosamente. Mire abogado, mira Juan, me dijo ese viejo abogado, recuerda esto, que nosotros los policías acabamos encontrando y deteniendo a los hombres fugitivos por las mujeres. En este caso al Chapo y por una mujer, por decirlo de alguna manera, fue que se le detuvo. La vanidad, el afán quizá de conquistarla, de contactarla, de descuidar su seguridad, digamos, lo acabó deteniendo. Pero sí es un éxito el que se le haya reprendido. Creo que al Chapo al final de cuentas se le acabará extraditando y creo que el Chapo, como todos esos grandes criminales que hemos padecido, un día se volverá historia de la que muchos ya ni siquiera recordarán. Edgar. Nino, Bueno, traes todos los periódicos. no, sí, claro. Lo que pasa es que, y no son todos, pero me parece a mí que, como lo dice el Universal, dice que Estados Unidos de Norteamérica ofrece no ejecutar al Chapo, es decir, no privarlo de la vida. No puede. Perdón, en No Texas puede. sí, en Texas no, sí. en extradición no. Pues no, si va a estar Una extraditado. vez que sea extraditado. No, ¿es de acuerdo con lo que se está sucediendo aplican aquí? los tratados, se ¿Lo aplican pueden? los tratados. No se puede. No se puede. No se puede. Texas dice que garantiza que no lo va a ejecutar. Ah, pues sí. No necesitaba decirlo. Cuando llegue allá, Dice que aplicará Nino, lo le que van a dice aplicar la legislación de allá. Bueno, sí, Júralo. si va a Texas, pero si va a California. Ah, eso es otra cosa. Ah, bueno, pues es que hay dos. ¿No? Por eso, ahí está. El problema es que en último de los casos, extraditado ya no es parte. Te lo extradito, pero no puedes matarlo. Punto. ¿Se acabó? ¿Es así o no? De acuerdo al Tratado Internacional de Extradición, así es. Yo no le creo a los norteamericanos en ese Oh. sentido, ¿eh?
No les creo porque van Pero a si aplicar gana el Trump las principio. elecciones, estoy de acuerdo contigo, Van a pero aplicar eso es hasta el noviembre. principio de territorialidad de su norma, ¿eh? Punto. Mira, Así son, ¿eh? No quiero, y creo que sea la Y última vez que hable, Alessandro no. A lo mejor porque y no lo quiero- extraditan. No quiero ser No, lo van a extraditar. ¿Quién ¿no? sabe? No quiero ser protagonista y, bueno, tomar la palabra y acaparar el programa, pero simplemente también pondría en la mesa lo siguiente que me parece irónico. A todos los extraditables los acaban extraditando. Claro. En tanto que basta que se cumplan los requisitos formales de un tratado de extradición. No de que haya pruebas de que sí, bueno, del tratado de extradición, que venga en el idioma traducido, que sí, bueno, en fin, que el delito de allá sea delito aquí. Todos los extraditables acaban extraditados. Al Chapo lo van a acabar extraditando. Pero ¿cuál es la ironía? Que en los Estados Unidos de América les va mejor que lo que les iría aquí. ¿Viste a la Barbie? Por Negoció y se quedó con 8 años de prisión. Porque allá es común y corriente una negociación y entonces, a ver, señor Chapo, si Protegido. usted nos entrega su fortuna, si nos revela todos sus secretos, la fiscalía conviene con usted, por llamarla de alguna manera, una pena de prisión reducida. Yo creería que el Chapo en México no volvería a ver la libertad. En cambio, en los Estados Unidos de América y extraditado, dentro de unos años pudiera estar libre. Nino, yo quisiera, ahorita que estamos abordando el tema de la extradición, pues sí poner este elemento a discusión, porque yo creo que habría que verlo. Hay dos visiones, una que lo ven como solución y otros que lo vemos como una señal lamentable de la debilidad del Estado mexicano. Porque pareciera que para mantener a un criminal de este nivel en las cárceles mexicanas, pues es prácticamente imposible, dado el nivel de influencia, de susceptibilidad del sistema, de debilidad, y que pues la única alternativa viable en este momento es mejor vamos a deshacernos de él y lo mandamos a otro país donde sí tenga la posibilidad de ser retenido y además de alejarlo de las redes bajo las que opera. Pero un poco al margen de esto, yo quisiera también señalar que al Chapo se le ha sentenciado, incluso iniciado procesos por lavado de dinero, por posesión de armas exclusivas del ejército, delitos contra la salud, cohecho, delincuencia organizada, pero no se le ha configurado en México, no se le había configurado el tema de narcotráfico. Y en Estados Unidos hasta este momento es cuando por primera ocasión se le está señalando, y ahí quizá la entrevista dada a Sean Penn y que interviene esta chica Kate del Castillo, pues quizá pueda ser un elemento importante. Es en el la investigación. elemento. Va a Es ser el clave. elemento que no tenía. Sin lugar a dudas, que no porque él tenía. siempre había dicho que se había dedicado a la Exactamente. economía, Así es. que él no era narcotraficante. Y bueno, sobre todo en el video señala que él es el mero principal, mero. claro, no, el El principal, Juan pero sobre todo Camaney de la coca. habla de heroína, ¿no? Que él es el principal traficante de heroína del mundo. Entonces, creo que esta entrevista será relevante, pero yo quisiera dejar sobre la mesa el tema de la extradición. Si es una solución o es, como lo vemos muchos, una verdadera señal de alarma de lo que ocurre en nuestro sistema Oye, a de mí me procuración de encantó justicia. después la respuesta de los Estados Unidos, cuando el señor McDonald dice que se le hacía aberrante lo que había dicho este hombre, porque ellos iban a sacar la heroína de las calles de los Estados Unidos. Imposible. No, bueno, pues digo, Se lo les mueren declaró. un montón de norteamericanos. Oye. Son enfermos. No, pues, pues hombre, y lo imagínate, si necesitan. dicen que son Su 25 o sistema 30 lo millones, permite, si lo no llega la permea. droga se mueren. Claro. Su sistema lo permite, lo permea. Lo administra. Claro, así es el tema. Por eso decía Juan, lo van a terminar extraditando. Lo van a exprimir en información, lo van a exprimir económicamente. Y como consecuencia van a operar. Yo no creo en el norteamericano de esa naturaleza, porque te pueden ofrecer las perlas de la Virgen y terminan haciendo lo que se les pega su gana. Punto. Yo no sé, Nino, si sea la No mejor. obstante los tratados internacionales, ¿eh? Yo no sé, Nino, si sea la mejor de las analogías, pero ahí en ese proceso de negociación lo que habrá es un ganar-ganar. Gana el delincuente porque al final de cuentas bajo otra legislación, ya lo explicó muy bien el abogado Velázquez, cómo se plantea, pero gana el gobierno porque al final yo coincido, pues es un logro, lo va a explotar,
la oposición y nosotros estaremos o no de acuerdo, pero al final de cuentas en su momento nuestro propio gobierno lo hizo en su momento y yo por lo menos no estoy de acuerdo en eso, porque al final de cuentas cuando vienen las fugas o vienen los problemas, entonces se reinvierte totalmente ese dichoso éxito o ese dichoso logro. Recordemos lo que le dice el presidente Peña a Jorge Ramos, le dice, imperdonable que se pueda escapar. Sí, sin duda, y bueno, se le fue al poco tiempo, y entonces es una circunstancia en la que hay que tener mucho cuidado. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo entendiendo la figura presidencial, que además creo que se debe de generar en un movimiento aparte de salir a decir misión cumplida, ¿no? Para eso están las instituciones de un Estado, porque al final de cuentas un presidente es cíclico, sea del color que sea, y la institución es permanente. Que se haya fugado en 2 momentos distintos de gobiernos es una señal de debilidad de Estado, no de gobierno solamente, digo, de suyo está que es de gobierno, pero no hemos aterrizado de fondo. Yo rescataría 2 cosas que se me hacen verdaderamente admirables. El tema de la Marina, porque yo creo que ha demostrado que es uno de las instituciones del Estado mexicano que en verdad hace inteligencia, que en verdad hace un trabajo, y lo hizo en ambos gobiernos, y ha dado resultados claves, y yo coincido, no había analizado, lo de decir con franqueza, pero coincido en ese análisis de que es una casualidad la que los hace detener en el momento concreto, pero armado todo en un esquema de seguimiento puntual. Es más, ya había varios señalamientos de que se había a unos cuantos momentos de detenerlo, había tenido la oportunidad de fugarse. Es decir, había un plan. Yo recuerdo alguna vez escuché ¿La anterior se fugó? ¿Se les fue? Sí, fue poco. Yo presidí la Comisión de Procuración de Justicia y tuve luego en la Cámara Federal, en la de Puntos Constitucionales. Alguna vez hablando con algunos actores expertos en este tema en Colombia, lo que decían es que es parte de una figura, y ahorita lo decía Juan, es perfecto eso. O sea, aparente, si ya los tienes ahí, deténlos. No, deja la secuencia, vamos a ver a dónde más sigue, cuáles son las redes, y entonces ya deciden en qué momento tienen que dar el golpe acertado. Y una segunda, el Chapo en esta entrevista dice al menos 1 o 2 cosas que son relevantes de tomar en cuenta, y a lo mejor ahí es especulación, pero se vale en este tema de análisis de que sea un tema incluso consentido por el propio Chapo. Él dice, en cuanto a mí me detengan y yo desaparezca, ¿esto se acaba? No, es un entramado, es un tema grande, todos lo sabemos, pero él lo dice de viva voz. Ahora, ¿por qué sucede esto? Pues porque Estados Unidos es el mayor consumidor, es decir, 2 elementos claves que nos permiten saber que en la especulación, si fue negociado o no, él va a pasar, valga la expresión, a mejor vida, porque va a poder tener una posibilidad de negociación. El gobierno ya hizo su trabajo, por lo menos, de salvar el error, porque fue un error, se le fue, ahora lo salva, es un éxito, pero no deja de ser un error. Y yo creo que lo que va a venir en el futuro es, ¿qué va a pasar con ese sistema anticorrupción? ¿Qué va a pasar realmente con ese sistema de seguridad y sistema carcelario? ¿Qué va a pasar con todas esas redes que no se acaban por haber detenido al Chapo? Ahora, en 14 meses no se redujo el envío de droga, ¿no? Que fue mientras él estuvo detenido. De acuerdo con lo que vienen ahí, viene la tuta, vienen a todos los que han venido deteniendo, a los grandes capos, y todo sigue igual. Claro. ¿Por qué? Porque lo administran perfectamente. La hiedra de 1000 cabezas. No, porque lo administran. Cuando el presidente Echeverría, Sí, claro. el procurador de la República de entonces, don Pedro Ojeda Paullada, anunció, y como el éxito del sexenio, lo voy a inventar, no me acuerdo exactamente, el decomiso de una bolsita como de 3 kilos de cocaína o de heroína o de algo en el aeropuerto. No, era el decomiso. Claro. Ahorita sería narcomenudeo, porque ¿cómo terminas con lo que desafortunadamente es una enfermedad mundial y creciente, una epidemia? Elías. Sí. Pandemia. Inicialmente hablábamos de que la burbuja fue la artista del castillo y luego interviene Penn. Entonces, ante esto viene la secuencia de la persecución. La crónica del escape nuevamente, veamos la inteligencia del capo, nuevamente el túnel, escapar por el drenaje profundo. Pero dicen que se comete errores y el delincuente no debe dejar testigos. Si se apodera de un vehículo y se va y con toda inteligencia lo abandonan y agarran el otro fue el que denunció y esa fue la clave para que lo agarren. Ya se había evadido. Muy Sí, bien. el coche blanco era de que iba primero. Sí, y en el segundo carro, Sí, el Focus aquel rojo. denuncia
y da placas, color, y entonces Porque lo sacaron con la pistola, Sí, lo bajaron sí. al conductor. lo debió de matar. En No las, dejar en testigos. las investigaciones Ya policíacas, es grueso. en todas Pues las no dejar testigo. en todas Ahí las le falló. en todas las investigaciones. Muy bien. También pudo haber matado a los federales. Sí, pero luego veamos entonces, decía el compañero en su momento, lo jurídico respecto a la intervención del artista y de este. Estados Unidos, bueno, México toma de Estados Unidos. Lo quieren juzgar por obstrucción de justicia. No lo hay en México. No hay esa figura en México. No, pero además, Elías, para que esa figura opere ya en los Estados Unidos, Sí. tiene que haber una acción que facilite el delito, Eso es. Y que en entorpezca la persecución. Y en México el fugarse, el estar fugado, Interrumpe las no condiciones. es un delito. No. No, pero ¿sabes a qué iba, Nino? Que que invariablemente en el éxito de todas las investigaciones policíacas hay un elemento que se llama suerte. También. Suerte. Pero que no demerita de todos modos el resultado de la investigación. Muy bien, pero quiero terminar diciéndoles perdón, Elías. el aspecto en México le quieren fincar encubrimiento. Sí, tampoco. También queda entre comillas, No. porque la fuga ya estaba consumada. Sí, no, no. se estaba fugando. Que se estaba escondiendo es otra cosa. Yo pienso que Está fugado. como abogado, Pero además, lo acaba de decir Juan, no es delito fugarse. ¿Dónde va a venir el encubrimiento? el hecho de haberse entrevistado y con él, y en todo caso para una película, no es un delito. Como no fue un delito el que el señor Scherer se hubiese entrevistado con Beltrán Leiva Así es. y para que apareciera hasta en el proceso y abrazado. Eso no es un delito. Es un mérito el darse cuenta de eso y para poder localizar. Scherer hace una entrevista que aparece en proceso donde están abrazados. Sí. Es una entrevista. Sí. Esta era una entrevista, pero al mismo tiempo estaban las negociaciones para la película, que es a lo que ellos realmente venían para que les aprobara el que ellos pudiesen explotarla. Pero probablemente sin que hasta ahora hubiese habido gastos para esa película, el dinero de él para patrocinarla. Lo que Eran los sea. prolegómenos de la negociación. Parece que eso es lo que ¿no? están investigando en Estados Unidos porque al parecer sí hay un tema de recursos y que tiene que ver con la empresa de Kate del Castillo. No, pero, pero con Kate, tiene digo, nada que ver perdóname, en con México. Sean Connery, perdón, Sean Connery, James Bond. y con, Es el que y con protagonizó, Sean Penn. Y con Sean- protagonizó una Luego nos fuga de invitas la a ver Roca. Oye, se llamó tus la ¿ya películas. te acuerdas? Bueno, Buenísimo. ¿te acuerdas de Sean De Penn Alcatraz. con esto? Bueno, pues Sean Penn también estaba en la negociación y él es estadounidense igual que Kate, pero hay una lista negra con los que no puedes establecer negocios Claro. siendo estadounidense. Yo mexicano puedo hacer negocios con quien se me pegue la gana Por y eso no sí tengo los que estar pueden viendo la investigar lista allá. negra de los estadounidenses. Por eso sí, precisamente le pueden iniciar la investigación. Claro. Mira, quisiera Ellos no retomar. vinieron a entrevistar, ellos vinieron a hacer un negocio, porque era un negocio maravilloso tener No, al Chapo. además en exclusiva a parece ellos. que también hay una cuestión de tiempo, ¿no? De timing. Si la entrevista la hubieran hecho pública antes de la detención del Chapo, parece que también hubiera habido implicaciones, no A ver, posteriormente. ¿por qué no la hicieron pública? Si la tenían, vamos a la cronología, 2 de octubre. ¿Por qué la hacen pública el 9 de enero? A 24 horas después de que fue aprendido. Yo no entiendo, si tenían una papa caliente, pues la echas en ese momento, Claro. que era la entrevista. Bueno, parece que refuerza el argumento de que estaban en los preparativos para todo lo demás. O sea, El de hacer sistema de pública la entrevista, inteligencia pues para en poder automático trabajar. tiran las posibilidades de sacar la película. Mira, quisiera yo nada más retomar un punto que mencionaba aquí Juan, y creo que es muy controvertido. El tema del éxito de la operación. Coincido en que tiene mucho que ver la suerte, pero de si esto es digno para que se reconozca al gobierno federal o no. Yo creo que hay que reconocer a las Fuerzas Armadas, como ya lo decíamos, pero no es digno de reconocerse al gobierno del presidente Peña Nieto porque creo primero que era su obligación y segundo era una medida mínima, la mínima indispensable para resarcir el daño causado a la imagen de México en el exterior ante una situación tan bochornosa y de ridículo ante la fuga de un criminal como él. Y además en las condiciones en las que se dio, porque la gente que hizo el túnel fueron pues trabajadores que enviaron a Alemania para que estudiaran
cómo cavar debajo de mantos freáticos. O sea, a ese nivel de especialización y con todo el nivel de corrupción que hubo detrás de la historia. Entonces, el que hoy el gobierno federal quiera venir a plantearle al pueblo de México una historia de ¿sabes qué me tiene éxito y de también? profundo reconocimiento, pues la verdad es que a mí me A mí, parece ¿sabes qué me tiene irracional. así? Como que son muchas telarañas. Yo no conozco Los Mochis, pero se hablan de un fraccionamiento en donde vive la señora madre del gobernador Maloba, con una gran seguridad, pero también están los policías ministeriales, ahí es las oficinas de pues, los policías judiciales del Estado, ¿no? Yo me pregunto, ahí mismo estaba el Chapo, y ahí mismo estaba un boxeador famosísimo, que es donde se metieron a su casa, que no sé cómo se llama el boxeador este famoso, pero que también hace declaraciones. Oye, si había tanta seguridad, pues estaba muy bien protegido el Chapo, era un lugar adecuado, pero ¿qué no había conversaciones entre los guaruras de todos? Porque si había mucha guaruriza en ese sitio, pues no tenían que esperar una llamada anónima de alguien del público que dijo que unas personas extrañas habían llegado con armas. Pues el cuate ya tenía varios días ahí, su gente. Al inicio del programa decías que hoy sería el último día de hablar del Chapo. Yo tengo mis reservas. En mi programa. No, yo tengo reservas no solo en tu programa, sino en muchos lugares, porque ahorita que decían esto yo analizo. Cuando el Chapo se fuga por segunda vez, nos lo presentan de una manera en una fotografía que se acaba de fugar, y a las horas presentan una fotografía donde ya no tenía cabello y luego ya no tenía bigote y no sé cuánto. No, bueno, no, pero es porque es la ficha. No, pero ¿qué quiero decir? Que desgraciadamente a nuestras autoridades, ahorita es un triunfo. De pronto empiezan a surgir una serie de temas de esto, del vehículo, si el túnel. Ya ahorita analizaba, ¿en verdad esos ingenieros se fueron a Alemania? ¿En verdad ese túnel lo hicieron con la alta tecnología que decían sin generar? No lo sé. No lo sé porque hasta ahora hemos visto a los periodistas que se entraron por el túnel y dijeron que era de tales características y que tenían no sé cuántas cosas. Yo lo que reflexiono es, de parte de algunos, no sé quiénes, pero de parte de algunos, ¿no es un interés también de generar ese mismo mito de ese hombre, de los túneles, de las grandes... Se fugó sin duda, pero ¿quién nos garantiza que no se salió por la puerta de la mano de alguien acompañado? Como ya se hizo una narrativa de un hecho exacto que sucedió en la penitenciaría de Santa Marta. Todo el mundo pensaba que era una forma, pero al final de cuentas pensaban que era el regente de ese momento llegando a... En fin, yo digo ahora porque así sucede. Es decir, existe la suerte, existió la inteligencia, la autoridad lo detuvo y tuvo un éxito, pero luego en ese inter también se cruzan los egos de la autoridad y entonces ¿quién hizo más? ¿Quién lo hace más espectacular? Y es donde nos damos unos frentazos porque entonces empezamos a conocer partes de la realidad que no conocíamos y que a veces tiran... Perdón a Juan Velázquez, pero voy a citar al presidente Fox. En el gobierno de Fox se fuga. Ya nos platicaron de que, bueno, pues ahí es a través de las esclusas, de que una puerta se cierra mientras la otra se abre, ya, todo eso ya nos lo sabemos. Bueno, pero que lo metieron en un cajoncito un carrito de lavandería y lo sacaron. No es cierto. Tenía permiso para salir en las noches, que es lo que se demuestra después. Entonces no llegó a tiempo, pasan lista y el cuate no estaba. Déjame decirte algo, Nino. Nunca he tenido que ver con delitos contra la salud, o sea, nunca he defendido narcotraficantes, pero he defendido, digamos que, procesados célebres. Y respecto de esos procesados célebres, muchas veces he oído, ¿no? Es que en las noches lo dejan salir, los fines de semana. Claro. Déjame decirte que si a uno solo de mis defendidos procesados lo hubieran dejado, y no era el Chapo, lo hubieran dejado salir, No regresa. ya no habría regresado. Entonces, es parte también De la crónica. de la crónica. Pero también de una entorno. mitología que aparentemente... Ahora, te voy a decir algo también. Mira, yo, bueno, he visto, no he vivido, pero he visto enfrentamientos de las autoridades, particularmente de los soldados, de los marinos, con la delincuencia organizada, con delincuentes organizados, con narcotraficantes. Uno solo de los elementos armados está capacitado para abatir, para enfrentarse, para rendir a 8 personas. Son jóvenes, expertos en todo, en absolutamente todo. En combate armado, sin armas, en buceo, paracaidismo. Ganan unos 7,000 pesos y dan su vida. En contra, enfrentándose a narcotraficantes, drogados, alcoholizados, a los que no les importa perder la vida, porque saben que vivos los van a llevar a una prisión. Entonces, el hecho de que de pronto
hayan entrado a algún lugar y disparando, sí, y disparando, pero no disparando por disparar, porque si algo cuidan ahora precisamente las Fuerzas Armadas es su actuar en tanto los derechos humanos, en tanto que ya les fincan responsabilidades penales, en tanto que de ahí al rato acaban en la cárcel. Y entonces, a lo mejor una cosa es lo que vemos, y de lo que vemos, lo que nosotros creemos, y otra cosa, lo que hubiese estado pasando en la realidad. No quiero ir a otro asunto, pero Tanúato no se ha podido resolver tampoco, porque con el número de armas que estaban localizadas, pues varios de estos que fueron asesinados o muertos Pero ¿en dónde? Tanúato eran 22. Pero sí que Sí, policías sí, pero federales. las armas no había, lo que haya sido. Sí. A lo que quiero llegar es de que a lo mejor no había necesidad de matar a tanta gente. Yo creo que podían haberlos aprendido. No sé, como que la vida es muy A importante. ver, Nino, ahí A yo ver, creo que tienes un equivoco. apurémonos. No, yo tengo muchos. En la no es uno. operación para ingresar a un lugar, el miembro de Fuerzas Armadas, estoy hablando Marina y Ejército, Marina, era lo que Marina estaba y allí. Ejército, miembro de Fuerzas Armadas que está en un operativo, no sabe si va a regresar. Está preparado para eso. Y hoy, por fortuna, y gracias a eso, estamos aquí sabiendo muchas otras cosas por la camarita que se pusieron para los efectos de derechos humanos. Y entonces les dicen, tienes que entrar de esta manera, y tienen preparación, y por eso avientan una granada. Sí, lo estoy viendo. Diletante, no, y es de gas, y hay algunos otros. No son granadas de fragmentación las que avientan ahí, y tienen que disparar porque se nota con claridad que disparan hacia arriba y disparan hacia abajo. Y si alguien Bueno, está en regreso a la no, pregunta de discúlpame, siempre. ¿Es necesario que el ejército esté en las calles? No, sí, te voy a decir por No, qué. sí, ¿por qué? No, más bien, sí, te voy a explicar por qué. Por la falta que tenemos en México de policía. El ejército, las Fuerzas Armadas, no tendrían por qué estar haciendo labores de policía si hubiera policía. Así lo es. Tenemos, a nivel nacional. Pero no es jurídico. Una de las 10 policías más ineficientes del mundo, la más ineficiente de América Latina, la segunda más corrupta mundialmente. 400 municipios sin policías, 800 municipios con policías que apenas saben leer y escribir, y el 75% infiltrados por la... Oye, entonces, ¿qué esperamos para militarizarnos? Es que ese es precisamente Oye, el tema. pero pregúntame, la pregunta era porque antes cuando saca Calderón, mira, no a Calderón, vamos a los tiempos de Fox, decían, sacar a la Armada de los cuarteles, ¿quién los mete después? Yo me pregunto ahorita, ¿quién los va a meter Los después? Nunca los van a primeros que meter. querrían regresar a los cuarteles son ellos. ¿Quién sabe? No, Nino. ¿Quién Los sabe? primeros no les han aumentado el presupuesto. Ha sido en demérito de su buen nombre. Hay más de 1,000 militares, soldados, que han sido muertos. No, los primeros que quisieran regresar serían ellos. Nada más que no pueden regresar. Porque tienen sin una orden policías. superior. No, sin policías, porque el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha declarado que sería impensable regresarlos a los O cuarteles. sea, nunca van a regresar. Mientras que no ve... No, pues nunca vamos a tener Pero policía. además, Nino, hay otro tema. Ese es el A tema. ellos se les aplica la legislación común por una interpretación de la Corte, y aparte se les aplica la legislación militar. Es decir, tienen una doble responsabilidad porque se les sanciona militarmente en términos que son legislación castrense, y se les sanciona civilmente. Pero Muchos generales, evidentemente, y ya lo declaró el secretario de la Defensa Nacional, nos sentimos muy incómodos haciendo funciones para la que no estamos, si bien estamos capacitados, pero para la que no estamos diseñados. Hemos estado criticando a los policías. Los policías no son los culpables. Sus jefes son los que piden dinero. Es en donde está el negocio. Es a quién pongo en policía y a quién pongo en tránsito, que era lo que Entonces, era el gran hablamos negocio. de los jefes, ¿no? Y los jefes los lleva la ciudadanía Los a jefes, través de los procesos pues electorales. son los gobernadores. Entonces, Gobernadores y presidentes municipales. gobernadores, presidentes Fíjate, municipales. yo creo que Juan le da al clavo en el asunto. Tenemos 400 municipios en México sin cuerpos policíacos.
Ya eso te habla de la situación de crisis en que estamos. El 90% de los municipios que sí tienen policías son menos de 100 elementos por municipio. Habla de la incapacidad completa de poder controlar sus propios territorios cuando tenemos municipios demasiado grandes en el país. Y no solo eso, sino justo lo que tú mencionabas. Ha habido una falta de visión, porque las administraciones de 3 años en las presidencias municipales a duras penas dan para hacer planeación, para ejecutar adecuadamente pues, los planes de seguridad o para tener estrategia. Eso quizá debería estarlo promoviendo el gobierno federal. Y yo recuerdo al presidente Peña Nieto en campaña firmando uno de sus 366 compromisos que firmó ante notario público, que era la creación de la Gendarmería Nacional, precisamente para sacar al ejército y dejar una policía de carácter nacional que de manera subsidiaria participara en aquellos estados donde hiciera falta. ¿Qué ocurrió a los años? Para el segundo informe del presidente Peña Nieto, tuvo que recurrir a un elemento para rellenar el informe, que fue la creación de esta división de la Policía Federal a la que le pusieron gendarmería, con menos de 5,000 elementos, Nino. Entonces, esto nos habla de que el gobierno abandonó definitivamente la lógica de construir una estrategia y se ha dedicado a improvisar. Pero Y el eso resultado estaba es clarísimo. Eso estaba desde que salió lo de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Claro. ¿Qué hicieron? Llevaron miembros del ejército porque no tenían cómo hacer una Bueno, porque Secretaría de Seguridad Pública. estaban creando una policía, Nino. Pero cuando el gobierno desde la campaña te habla de la construcción de una estrategia particular y la abandona, bueno, pues ya tienes clarísima la señal de por dónde va el asunto. Y no solo eso, sino vámonos a los resultados. ¿Qué ocurrió en Michoacán con la intervención federal, Nino? No se redujo la delincuencia en Michoacán, incluso aumentó, el número de homicidios se elevó y las extorsiones también. Entonces quiere decir que este gobierno ha estado improvisando y reaccionando. Lo del Chapo creo que hay que dejarlo al margen. La situación verdaderamente de fondo es esta falta, esta ausencia de una estrategia integral de seguridad que habría que abordar y bueno, Morelos creo que nos lo está dejando muy claro ahora con Voy a el hacer debate. enojar otra vez a Pero Juan. bueno, Voy a hacer creo que hay enojar que otra vez insistir a en Juan. ese tema, Oye, pero pues, lo dejo. Tu presidente Calderón metió al bote a los presidentes municipales y todos salieron Se le libres. escaparon todos. Todos salieron libres. Oye, si estamos hablando de... Es que el problema es que lo partidizamos, que si los panistas son más malos que los Exactamente. priistas o los priistas son peores que los panistas. Y los perredistas ni presidente tienen. Bueno, nos vamos. Bueno, tienen un gerente, ¿no? Basabe es gerente, ¿no? Porque lo recontrataron hace Dice un él que rato. florero. Vámonos, vámonos. Carlos Alberto Pérez Cuevas, conclusión, comentario final. Chapo. Pues un hecho de análisis, habrá muchas especulaciones, la realidad es que los hechos están ahí, se trata de una recaptura, un triunfo que hay que darle a las Fuerzas Armadas, al equipo de seguridad, pero que no viene a resolver el problema y que no puede colgarse como la panacea de todos los otros problemas. La economía sigue muy mal, el tema del petróleo cada vez está peor, el dólar, tú decías que ya adquirió mayoría de edad, en México ya va por la mayoría de edad estadounidense, ya Sí, casi que son los va a llegar 21 a los años. 21, ya pronto va para allá. Pero más allá de eso, yo creo que el tema de fondo con el que yo me quedaría es que en temas de seguridad, en temas de sistemas penitenciarios, ahí no se admiten colores ni distingos de partido. Eso lo creo con una convicción muy profunda. Tiene que haber políticas públicas de Estado, indistintamente de quién gobierne y en qué etapas correspondan, porque al final de cuentas los únicos dañados son los ciudadanos. Y yo creo que ahí tenemos que hacer un análisis muy fuerte entre la academia, entre las autoridades, para generar un nuevo diseño institucional que verdaderamente evite la impunidad y que determine que las instituciones que sancionan en verdad sancionan. Mucho gusto, gracias. Elías Polanco, Praga, conclusión, Elías. Sí, hemos establecido que se captura al Chapo, pero ¿y mañana? Hoy ya se asentó aquí en la discusión de que lo van a extraditar. Se ha comenzado el procedimiento, lo va a tratar de impedir la defensa, tan es así que inmediatamente interpuso un amparo, ya se concedió una suspensión provisional por un juez federal. Muy bien, pero él ¿cómo está? ¿En qué condiciones está? En un algo que fue necesario inclusive la visita del comisionado Heredia al altiplano para decir de que es sólida, es inquebrantable, que sería imposible la fuga, entre comillas, decimos, si ya lo hizo 2 veces, puede haber una tercera. Sin embargo, está aislado. Alrededor no hay ningún
interno. Y eso violenta los tratados internacionales, que los internos, los presos, no deben de estar aislados. Estamos reviviendo un Pando que desapareció de Lecumberri. Muy bien, muchas gracias. A propósito, ¿ya viste las camisetas, Elías? Las camisetas del Chapo ya se venden. Ya se ve. ¿Ya las viste? Ya Sí. se venden las camisetas con las que aparece en la fotografía. ¿Ya has visto a San Chapo al lado de la Santa Muerte? Déjame, esa no la vi, pero vamos a despedir. Edgar Sánchez Magallán, conclusión, comentario final. Nino, un tema fundamental es el hecho de que el Ejército Mexicano, la Marina Nacional hayan hecho esta detención. Y que adicionalmente esto sea por un trabajo necesariamente de inteligencia previo y con la fortuna de haber operado adecuadamente ante la suerte de haber encontrado adecuadamente a ese sujeto ahí. Esto no va a cambiar evidentemente el sistema penitenciario, ¿eh? Los presidentes de los Estados Unidos mexicanos no son carceleros. Eso le toca a otro servidor público. Aquí la trivialización y la estigmatización de un titular del Ejecutivo se ha pretendido hacer establecida porque así lo estiman algunas personas. Ahora, esto vincularlo al dólar y al tipo de valor del barril me parece evidentemente una posición ideologizante. Pero mira, déjame poner los puntos como diéresis. Los últimos secretarios de Hacienda, uno está en la OCDE, otro es el gobernador del Banco de México y otro es secretario de Desarrollo Social actualmente. ¿De acuerdo? Entonces, ellos tienen un hilo conductor común. Nada más hay que ver ese hilo conductor común. Están vinculados evidentemente al programa de Harvard, de Yale, de Cambridge, porque son egresados de toda esa zona. Y entonces están en la mundialización de la economía. Precisamente por eso el gobernador Carstens del Banco de México ha generado una serie de seguros para el efecto de salvaguardar la economía. Y el secretario de Hacienda el actual, aprendió para el efecto de salvaguardar la economía nacional. Lamentablemente, el ingreso nacional no se da hoy en términos del petróleo, por el costo del barril. Se dice aquí 23, yo tengo información que es una cantidad inferior el costo. Me lo acaba de decir alguien que trabaja en condiciones de plataforma y de investigación de... ¿Cuánto? 7. Muy bien, mucho gusto, muchas gracias. Juan Velázquez, abogado, conclusión. Nino, agradecerte la invitación. Luego, por ahí voy en las calles y hay personas que me dicen, oiga, licenciado, yo era niño y lo veía en los programas de Nino Canún. Bueno, programas que siempre han sido célebres. No, es que, perdona, déjame nada más comentar esto. Ir a los reclusorios con cámaras de televisión, siempre estuviste ahí presente. Y esto, pues, se le debe a Emilio Azcárraga Milmo el haber entrado a nivel mundial con la televisión a los reclusorios. Sí. Y tú fuiste parte fundamental cuando dijiste, yo me acuerdo de algo que parafraseaste cuando empezaron a tocar Centro de Readaptación Social. Y te volteaste y dijiste, ¿esto es un centro de readaptación social? Bueno, otros tiempos. Nino, al final de cuentas te reitero mi agradecimiento, bueno, y aquí con mis amigos, personajes, y mi conclusión sería la de que sí hay que reconocerle el enorme éxito a las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina, por la recaptura de este señor. Es un éxito indudable, tan indudable que ha sido motivo de las primeras planas, bueno, como dijiste, hasta en China. En China. Sí, bueno. Impresionante. Sí. Su fotografía en la primera plana. Sí. Y que entonces nos demuestra que por más que estén mal las cosas, a lo mejor no están tan mal en tanto que hay instituciones que las salvan, en tanto eficiencia y honorabilidad, honradez. Eso es. Juan, mucho gusto, muchas gracias. Alan Adame. Conclusión, comentario final.
Gracias, querido Nino. Gracias también a los compañeros de la mesa el día de hoy. Pues mira, yo nada más quisiera traer a colación un poco cómo es que llegó el Chapo a donde llegó. Originalmente él encabezaba el cártel de Sinaloa, que combatía o que peleaba la plaza con el cártel de Tijuana, y que fue gracias a que pues la DEA empezó a participar, a reforzar las investigaciones, teniéndolo a él como pieza clave, fue que este cártel de Juárez, se debilitó, ¿no? Y que era la finalidad del gobierno de Estados Unidos, porque el cártel de Juárez era violento, en cambio el del Chapo no. Así fue el inicio, en colaboración con el gobierno de Estados Unidos, así fue el inicio del Chapo y su fortalecimiento y su cada vez mayor influencia, al grado de llegar a pues prácticamente hoy tener controlados 22 estados del país y presencia en 43 ciudades de América Latina nada más, ¿no? No hablemos de Europa y de Asia y toda la influencia que tiene el Chapo, y por eso lo célebre que se volvió, ¿no? Por eso las notas en China. Yo te diría que la captura pues tapa un poco el sol con un dedo, o pareciera que esa es la intención del gobierno, cuando estamos viendo una profunda incapacidad. Vienen aquí a decirnos que, bueno, pues allí los conductores y que la capacidad académica de los pues, gobernantes, pero la realidad es que pues estamos viendo profundas incongruencias, ¿no? Nos dijeron que hoy están en el poder los que sabían gobernar, y no estamos viendo que esa sapiencia para gobernar se esté manifestando en crecimiento económico, en generación de empleos, y más cuando, por ejemplo, Estados Unidos está creciendo a tasas por encima de la mexicana, cosa que en la historia se había visto. Por lo general, una economía mediana como la de México es jalada por una economía fuerte como Estados Unidos y creciendo a tasas superiores. Hoy eso no está pasando en el país. Hay grandes frenos, la reforma fiscal, por ejemplo, es una, impulsada por este tipo de personajes, y que sin lugar a dudas pues dejan de manifiesto la incapacidad del gobierno en el momento. No solo el tema de la economía, la seguridad, estamos viviendo una crisis donde hay 2,000 cuerpos de policías en el país, pero completamente desarticulados, sin coordinación, sin armamento adecuado, sin capacitación y con salarios de miseria, como lo decía Juan. Un policía en la Ciudad de México, un policía raso, gana 7,500 pesos. Con elementos en esas condiciones, jamás vamos a tener la seguridad que merecemos. Hace falta una verdadera estrategia, una verdadera reforma en materia de seguridad, y de eso no está hablando esta administración. Muy bien, mucho gusto. Muchas gracias, muy amables. Gracias, Nino. Gracias, otra vez muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de usted, mi nombre es Nino Canún. Audio Jungle. Bueno, se pasaron.